Está malo este internet. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor, gracias a Dios. Excelente. Qué bueno. Sí, señor, ahí vamos. Qué bien, qué bien. Regálame un momento. Voy a compartir la pantalla. Listo, profe, vale. No, este internet está malito. ¿Sí? Malo, malo. Sí, está lloviendo mucho por acá. Sí, ¿en qué parte estás, viejo? Yo soy de Mocoa, Putumayo, Puerta de la Ah, Amazonía. sí, señor, qué bien. ¿Y cómo está todo por allá? Pues bien, gracias a Dios, profe, pues por acá pues estamos como en invierno, realmente. Sí, no, todo el país Nosotros por acá también en Bogotá estamos en las mismas, hermano. Sí, Llovió todo el fin de semana. sí, sí, también por acá el domingo estuvo haciendo bueno, pero pues ya ayer y hoy ha sido frío los días. Ahí Qué vamos, vaina. gracias a Dios hay agüita. ¿Y los afectó mucho el derrumbe en Cauca? Uy, profe, la verdad sí, bastante. Pues acá, claro, pues, el transporte, más que todo, hay mucho tráfico de carro pesado, de transporte, carros particulares, cantidad de carros. E Claro. incluso, como no sé si usted conozca por acá o ha escuchado, hay una carretera que se llama el Trampolín de la Muerte, ¿sí? Solo cabe un carro. Uy, chica. Sí, es una carretera bien angostica. Qué peligro. ¿Y ya cuánto llevas viviendo allá, viejo? 20 años, Y 20 años. Ah, en la vía ¿Cuál? sube uno, por la vía tienen que subir primero el lunes y después de bajar el martes, así intercalan el día. Primero suben, después bajan. qué vaina. Sí, esta vía es incluso una vía de máximo en partes, las partes más anchas son de 6 metros de ancha la vía y pues no caben dos carros en la vía. Claro, qué difícil. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Piensa ampliar, piensa mandar más rutas o cómo van a arreglar eso? Pues realmente casi se lleva más de 20, casi más de 15 años esperando una variante que empiezan a hacer Sí, y pues estamos en la espera que comiencen a hacer una variante, pues una vía alterna, que se demoran, pues de aquí al Alto Putumayo, pues son 6 horas realmente. Por esta vía nueva se demorarían que unas 2 horas, reduce chévere. bastante. Sí, pero bastante nos ha afectado, pero sí, ahí uno va acostumbrándose a vivir. Qué vaina, hermano. Siento mucho, ¿verdad? El tema porque toda esa región se vio bien afectada por eso, ¿no? Sí, incluso por acá, tractomulas, cualquier cantidad de tractomulas que pasan para el Ecuador, pues aquí estamos cerca de la frontera, es una cantidad de tractomulas y carrotanques y container y etcétera. Ujú, Qué sí, vaina, incluso pues hermano. eso ha afectado, ¿no? Pero incluso ha mejorado pues el ingreso para muchos comerciantes, restaurantes, hoteles, tiendas, supermercados, Ah, bien, lavaderos pues, de qué chévere. carros. Sí, a pesar de eso, pues sí, se ha incrementado pues la economía, se ve pues. eh, Esa es la Qué bueno. cuestión. No, qué bueno, pues me alegra mucho y espero que las cosas mejoren cada vez más, ¿ok? Y esperar pues que mejoren en todo el país también, Sí, 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 realmente. sí. Eso es lo que esperamos pues, es que haya un cambio realmente, que sea así. Sí, exacto, sí. Ojalá se dé todo para bien. Sí, señor, para todos los colombianos. Sí. Bueno, Sí. la sesión pasada, bueno, antes de arrancar, entonces, pues
recordar que este fin de semana es la entrega de la actividad y el examen. ¿Listo? El examen va a estar habilitado el domingo. ¿Listo? El domingo temprano y lo pueden responder hasta las 23:59 de la noche. ¿Listo? Profe, qué pena Dime, con usted. dime. Y no es posible adelantar desde el viernes que realmente últimamente por acá como llueve mucho se va la energía, se va el agua, se va el gas, se va el internet, todo últimamente, ¿sí? Sí, Afecta mucho el invierno, pues afecta mucho esas cosas. Y no es sí. posible que lo adelante de pronto el sábado o el viernes, porque este fin de semana tuvimos pues caída de energía, de internet, el Ok, gas no hubo pues gas 2 días, el agua se fue por 2 días, estaba pesado. miércoles, sí, claro. Sí, Pues entonces, fresco, mira, lo que sí te puedo decir es, bueno, de pronto lo puedo montar el sábado, es que tengo que montar todos los exámenes el sábado y eso me demanda mucho tiempo. claro, Entonces, si de pronto no alcanzo el sábado, si el sábado lo logro montar, les mando el correo informándoles para que ojalá lo puedan contestar rápido. Pero si de pronto, viejo, llegas a tener algún inconveniente, que se te fue la luz, que no hay internet, la razón que sea, mandas un correíto diciéndome, no, profe, definitivamente no se pudo, no he podido contestar el examen, no sé qué, y yo te lo habilito en el transcurso de la semana siguiente para que lo puedas resolver. listo, claro, esperemos que no sea así, que no haya ninguna falla. Sí, sí, pero de todas formas, pues ahí te digo como por si, como para que manejemos esa contingencia por si acaso, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. No, hombre, bien, bien. Bueno, entonces la sesión pasada habíamos quedado de hablar el día de hoy sobre lo que es el presupuesto en los territorios, es decir, en los departamentos y en los municipios. Entonces, ¿cómo es que se hace el presupuesto en los municipios? Pues básicamente, digamos, aquí nos toca hablar que esos presupuestos tienen un fundamento político, un fundamento, digamos que basado en la constitución política, y se basa específicamente en el artículo 345 al 353, que básicamente corresponden a las normas en materia de presupuesto público. Entonces, la constitución política tiene enmarcado esa temática entre los artículos 345 al 353. Entonces, digamos que vale la pena tener claro que el presupuesto público no es que cada quien se imagine cómo lo va a hacer, cada quien eh, va a dictar sus propias reglas, sus propias políticas. No, eso está basado en la constitución política. Pero aparte, también lo respalda la ley 38 del año 89. Esa se denomina la ley orgánica de presupuesto y esa ley contiene todo lo que se entiende como el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación, ¿ok? Y esa ley, digamos que compila todas las normas básicas para realizar un presupuesto, ¿ok? Entonces, digamos que la ley está, digamos que diseñada para darle luces a esas autoridades en los municipios para que puedan elaborar ese tipo de presupuesto. También encontramos acá la ley 136 de 1994. Esa ley habla específicamente acerca del régimen municipal, que es básicamente ese régimen por el cual se dictaron normas tendientes a qué? A modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Pero mira que fue hasta el 94, o sea, todo lo que ha pasado de ahí hacia atrás, digamos que hasta ese año se vino a pellizcar el gobierno nacional y decirle, oiga, ¿cómo ustedes como municipios pueden organizarse mejor? ¿Sí? ¿Cómo les queda mejor? Porque es que desde el gobierno nacional central emanan esas leyes, esas políticas, esos procedimientos sin conocer cómo es realmente el tema allá en los municipios. Entonces, básicamente, gracias a esta ley 136, lo que se les dijo, oiga, participen, cuéntenos si esto realmente les sirve o está desfasado, porque como lo hicimos pues desde Bogotá, sin conocer plenamente todos los municipios y los municipios tienen sus propias particularidades. Entonces, esto dio vía a que más alcaldes, más gobernadores pues alzaran la mano, indicaran
cuál es la realidad de cada municipio, de cada departamento, y que esto fuera tenido en cuenta. Luego viene lo que es la ley 179 de 1994, esta es la ley orgánica de presupuesto, que lo que hizo fue modificar esta ley 38 de 1989. ¿Listo? Y luego viene la ley 152 del 94, también mire que en el año 94 surgieron 3 leyes basadas o cuyo espíritu era el de el presupuesto. Y esa ley 152 se llama la Ley Orgánica de Planeación, que pues básicamente esta ley 152 es la que establece los principios y normas para la realización de los planes de desarrollo. ¿Listo? Entonces mire que hay mucha normativa que rige todo el tema de los presupuestos. Y aparte, tenemos otras leyes, que son, por ejemplo, la Ley 225 de 1995. Esa es la ley orgánica de presupuesto también, que dispone otras modificaciones a ese estatuto orgánico del presupuesto. O sea, hizo unas modificaciones. El decreto, el decreto 111 de 1996, yo le puse ahí ley, es un decreto. Espérenme, lo modificamos de una vez, porque si no, así se me queda. Listo. Entonces, ese decreto 111 de 1996 es también, o habla acerca de lo que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y mediante ese decreto, ¿qué se hizo? Se compilaron las leyes 38 del 89, o sea, estas leyes de las que hablábamos acá. Digamos que, ustedes saben que la ley, digamos que surge, pero realmente la ley sale a producción, la ley, digamos que ya empieza a regir con base en un decreto, ¿ok? Entonces se saca la ley y quien eh, le da la aplicabilidad a esa ley es un decreto. Entonces, ese decreto 111 lo que hizo fue compilar o darle fuerza a esta ley 38 del 89, ¿sí? A la ley 179 del 94 y a la ley 225 del 95. Entonces, a esta otra ley. Entonces, mire que un solo decreto para 3 leyes. Bien. Luego viene lo que es la ley 617 del año 2000. Esa ley habla acerca de lo que es el saneamiento fiscal y financiero, en donde, digamos que básicamente se establecen son una serie de normas que van orientadas a fortalecer la descentralización, porque digamos que ese también era otro problema que se tenía en el Estado en esa época. Había una centralización enfermiza y eso no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque como les digo, pues cada municipio, cada departamento tiene sus propias dolencias y necesitan atender situaciones de situaciones que se convierten en prioritarias. Entonces, básicamente, esta ley 617 del 2000 lo que hizo fue establecer esas normas para darle más dientes a esa descentralización y también, digamos que para darle, porque es que ahí se corre un riesgo. Cuando se da mucha libertad, es decir, cuando hay mucha descentralización, ¿qué ocurre? Se dispara el gasto público, porque entonces ya cogen la plata por su cuenta y comienzan a gastar y vienen actos de corrupción y todo ese tipo de cosas. Entonces dijo, ok, vamos a crear, vamos a darle más dientes a la descentralización, pero eso debe ir acompañado de unas normas que hablen y que expliquen cómo se debe racionalizar ese gasto público. ¿Okay? Luego, viene lo que es la ley 715 del año 2001, que habla básicamente acerca del sistema general de participaciones y contiene todas las normas que rigen ese sistema general de participaciones. Luego viene lo que es la ley 819 del 2003, que habla acerca de la responsabilidad y la transparencia fiscal, perdón, en la cual digamos que dentro de esa ley se establecen una serie de normas que buscan racionalizar esa actividad fiscal y hacer sostenible lo que es la deuda pública. Es decir, no se trata de endeudarme por endeudarme, sino que con base en los recaudos que yo tengo,
empezar a pagar esas deudas, ¿sí? No se trata de endeudarme y dejarle una deuda impagable al siguiente gobierno y así sucesivamente. No, yo debo ser responsable con ese nivel de deuda que estoy adquiriendo como alcalde o como gobernador. Y luego viene la ley 1148 del 2007. En esa ley se modifican parcialmente las leyes 136 del 94 y la ley 617 del año 2000. Esta ley también se modificó ahí, la ley 617 del año 2000. Y lo hizo sobre temas relacionados con los concejales, ¿ok? Que son básicamente los que aprueban los presupuestos públicos en los municipios y en los territorios. Eh, Esto son muchas leyes. Ustedes saben, mire, Colombia crea alrededor de 11, entre 11 y 12 leyes al día. ¿Ok? Entonces podrán imaginarse la cantidad de leyes que salen. Bueno, entre leyes, decretos, ordenanzas, Colombia es feliz haciendo ese tipo de reglas. ¿Para qué? Ese tipo de leyes para violarlas. ¿Ok? Entonces aquí sigue una gran cantidad de leyes más. Vamos apenas en el 2008. Entonces surge la ley 1176 del año 2007, digamos que con base en esa ley, hay dos artículos específicos de la Constitución Política, el 356 y el 357, y digamos que a través de esta ley lo que se hizo fue desarrollar esos artículos, repito, el 356 y el 357 de la Constitución Política, y básicamente esta ley contiene la distribución sectorial de los recursos del monto total del Sistema General de Participaciones. ¿Listo? Viene también la ley 1283 del año 2009, por la cual se modifican y se adicionan el artículo 14 de la ley 756 del año 2002 y todo lo que tiene que ver con los artículos 15, el artículo 30 y el artículo 45 de la ley 141 de 1994, que puntualmente hablan sobre ¿qué? Sobre las regalías, ¿ok? Un tema muy sensible, un tema por medio del cual se han desarrollado los más grandes casos de corrupción, ¿ok? Entonces, a través de esta ley 1283 se trató de poner en cintura esa temática de las regalías. Luego viene la ley 1473 de 2011. Esa ley, digamos que establece una regla fiscal. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. ¿Qué es la regla fiscal? Es básicamente, es un órgano un órgano que asesora al gobierno de turno y le dice, oiga, mire, las proyecciones indican que usted no debería endeudarse sino hasta un 1% o un 2% del PIB para este año. Si se pasa de ahí, eso va a ser impagable. Entonces, eh, digamos que eso se llama el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Ese comité, vuelvo y le digo, le hace la sugerencia al presidente y pues el presidente tiene a bien aceptarla o rechazarla, ¿sí? No se ha dado el caso que un presidente rechace esas recomendaciones que da el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Por qué? Porque son recomendaciones sanas. Son recomendaciones que van orientadas básicamente a mirar todo el tema de si yo como país o como municipio estoy endeudado, ¿cómo voy a empezar a pagar esas deudas y no tener que endeudarme aún más para poder seguir manteniendo los gastos y los costos que estamos asumiendo en los municipios? Entonces, digamos que ese es un tema que es bastante interesante, es bastante digamos que de mucha responsabilidad que se le exige al gobierno y para eso está ese comité autónomo de la regla fiscal, un comité autónomo que básicamente es del orden nacional, pero que baja también al nivel de los municipios. Entonces, pues digamos que es bastante interesante para poderlo estudiar. Luego viene la ley 1483 del 2011. Digamos que esa ley 1483 es aquella ley por medio de la cual se dictan una serie de normas orgánicas en materia de presupuesto, en materia de responsabilidad y en materia de transparencia fiscal para las entidades territoriales. Y viene lo que es la ley 1530 del 2012. Es una ley mediante la cual se regula
toda la organización y funcionamiento del sistema general de regalías. ¿Ok? Bien importante esa ley porque le pone freno a esos actos de corrupción, ya le pone trabas a que las empresas le den directamente esas regalías a los gobiernos territoriales, a los gobiernos departamentales, y que pase a ser administrado ese dinero por el gobierno nacional. Entonces, esta es básicamente la base jurídica que rige el tema presupuestal a nivel de los territorios. Entonces, aquí pues hablemos acerca de qué es eso del ciclo presupuestal. ¿Ok? Digamos que el proceso a ese proceso de la elaboración del presupuesto municipal se le conoce básicamente como un ciclo presupuestal. Y ese ciclo tiene 4 etapas, que son formulación, presentación, estudio, bueno, se llama estudio y aprobación, entonces son formulación, presentación, estudio y aprobación, y la última etapa es liquidación. Ese presupuesto de los municipios es por un año, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Ellos solamente tienen presupuesto anual. Chévere si fuera por lo menos cada 2 años o un presupuesto de cada 3 o 4 años, pero eso implica, para hacer un presupuesto de esa magnitud de tiempo, implica ser muy organizados. Si ni el gobierno nacional lo puede hacer, pues imagínense ahora los municipios que son más olímpicos. Entonces, básicamente digamos que una etapa preliminar en la elaboración del presupuesto debe ser la estructuración de lo que se conoce como el marco fiscal de mediano plazo. Ese marco fiscal de mediano plazo es un documento en el cual van inmersos dentro de ese documento las bases para el análisis de la situación financiera del municipio. Entonces me dice en cuánto está endeudado, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, cómo es la situación de salud, cómo es la situación de educación, hacia dónde hay que dirigir las transferencias que hace el gobierno nacional central, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se enmarca en ese marco fiscal de mediano plazo. ¿Ok? Digamos que una parte de ese documento, de ese marco fiscal de mediano plazo, es el plan financiero, que es ese plan financiero, digamos que es una programación de lo que van a ser los ingresos y cómo me voy a gastar esos ingresos. Entonces, en ese documento del marco fiscal de mediano plazo, ese documento debe ser revisado cada año y su aprobación corresponde al Consejo Municipal de Política Social, que se conoce más como el COMPES. ¿Ok? O también puede ser revisado y aprobado por el Consejo de Gobierno del municipio. ¿Ok? Luego de ese marco fiscal de mediano plazo, digamos que cuando ya ha sido aprobado por parte del Consejo Municipal de Política Fiscal, es decir, del CONFIS, entonces, se crea ese marco fiscal de mediano plazo que básicamente lo que hace es un documento que contiene el plan financiero, y ese plan financiero que es los ingresos y gastos del municipio. ¿Sí? Ese marco fiscal de mediano plazo debe ser revisado cada año y su aprobación le corresponde al COMPES. ¿Ok? Y posteriormente, una vez ya lo aprobado el COMPES, ese marco fiscal de mediano plazo pasa a ser aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal, que se conoce como el CONFIS. ¿Ok? Entonces, miren bien cómo es la dinámica. Luego que se ha hecho ese marco fiscal de mediano plazo, se elabora lo que se conoce como el Plan Operativo Anual de Inversiones o el famoso POAI. ¿Ok? En ese Plan Operativo Anual de Inversiones es en donde se reseñan los proyectos de inversión que se pretenden ejecutar desagregados por sectores, por órganos y por programas. Es bien importante que ese plan y en general los documentos componentes del presupuesto debe atender todo lo que son las directrices del respectivo plan de desarrollo, en donde, digamos que en ese plan de desarrollo se encuentran las metas de la administración en materia económica y social y del marco fiscal del mediano plazo. En ese plan operativo anual de inversiones, o el POAI, ese POAI pasa también a ser aprobado por el COMPES y de ahí se incluye dentro del proyecto del presupuesto del municipio.
Entonces, digamos que hay que tener en cuenta estos dos estamentos al momento de elaborar ese presupuesto público en el municipio o en los territorios. ¿Ok? Digamos que aquí les decía que había 4 etapas para eh, ese ciclo presupuestal en los municipios. La primera es la formulación. En esa etapa se debe elaborar el proyecto de presupuesto teniendo en cuenta las normas en materia presupuestal del municipio, teniendo en cuenta también su plan de desarrollo, ¿sí? Que es formulado al iniciar cada periodo de mandato. Digamos que ese plan de desarrollo es como eso a lo que se comprometió, es decir, lo que el político dijo o lo que el político prometió en campaña. ¿Qué pasa? Que es que un político, cuando va a hacer su campaña, él la tiene que documentar, él tiene que entregar ese programa de campaña ante la registraduría. Y es a ese programa, usted no elige al alcalde porque el tipo es pinta o porque la señora es muy bonita o porque le cae bien. No, usted lo elige, es por el programa de gobierno que él les ha vendido. Entonces, ese programa se tiene que cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esas campañas no tienen que ser de mentiras ni de demagogia, en donde le dicen al pueblo una gran cantidad de cosas bonitas y chéveres, pero que no son, que no se pueden cumplir, que son por allá muy traídas de los cabellos, cosas que son irrisorias, en fin, una gran cantidad de cosas. Entonces, digamos que desde esa óptica, esas campañas políticas tienen un plan, tienen un programa que es el que va a materializar dentro del periodo que fue nombrado. Por eso es que cuando usted escucha al presidente Petro hablar, él dice, es que eligieron, el pueblo colombiano eligió descarbonizar al país. El pueblo colombiano eligió acabar con el petróleo e irnos por energías limpias. El pueblo colombiano eligió acabar las EPS y crear un nuevo sistema de salud. Todo eso que él decía en campaña, eso está dentro de un proyecto y ese proyecto se tiene que cumplir. Si ese proyecto no se cumple, al final del mandato, ese presidente tiene que generar un informe completo en donde dice qué se hizo, qué le faltó y realmente qué se tuvo que descartar porque se descachó. Si de pronto dijo, no, sí, mire, yo iba a construir el tren que comunicaba, un tren aéreo que iba a comunicar a Buenaventura con Barranquilla y no, sí, definitivamente no se pudo porque es que ahí tengo que atravesar por toda la selva chocuana y de Urabá, y eso tiene un impacto ambiental muy grande, y por allá hay muchos grupos armados, etcétera, etcétera, como que justifica, y hay una autoridad que es la que evalúa eso y dice, ah, bueno, listo. En caso que esa autoridad diga, no, 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 eso no me parece, esta justificación no es buena, puede llegar a ser demandado, y eso, digamos que tiene que entrar ese gobierno a dar una serie de explicaciones mucho más detalladas de la razón por la cual no desarrolló esas promesas dentro de su plan de gobierno. ¿Okay? Esto entonces, ese plan de desarrollo, luego viene el POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversión, que pues básicamente es el que se elabora para ser incluido dentro de ese presupuesto. También debe ir acompañado del marco fiscal de mediano plazo de ese municipio. Entonces, eso es lo que implica la formulación, es decir, todo lo que debemos tener en cuenta, perdón, todo lo que debemos tener en cuenta para la formulación, la etapa de formulación del presupuesto. Luego de la etapa de formulación viene la presentación. Entonces, ese proyecto de presupuesto se presenta en forma de acuerdo, se presenta en forma de un acuerdo municipal al Consejo Municipal. Entonces, el gobernador o el alcalde llevan ese presupuesto que lo han elaborado, lo han estudiado, han dicho que sí, que por esto es lo que necesitamos, esto lo vamos a hacer de esta y esta manera, etcétera. Lo lleva y lo presenta a ese Consejo Municipal. ¿Listo? Y luego de esa presentación viene la otra etapa que es la de estudio y aprobación. En esa etapa de estudio y aprobación, el respectivo órgano legislativo del municipio, ¿qué hace? Pues estudia y aprueba ese proyecto. En caso de no darse la aprobación de ese proyecto, existe la posibilidad de que sea aprobado vía decreto municipal.
Entonces, pues digamos que ahí todavía tiene unos superpoderes ese alcalde o ese gobernador, porque puede echar mano de ese decreto municipal y decir, ah, no me quieren aprobar el presupuesto, entonces tome, no es bueno. Y no es bueno, ¿por qué? Porque ahí usted lo que hace como alcalde es irse de frente en contra del Consejo Municipal y pues ahí hay muchos intereses creados y esa gente le puede hacer a usted la vida imposible. Entonces es mejor llevarlos bien que llevarlos mal. Entonces trate de llegar a acuerdos, trate de sacar esos temas adelante de la mejor manera posible y sin tanto conflicto. Y la última etapa se llama la de liquidación. Entonces, cuando se tiene esa aprobación de presupuesto, se sanciona el acuerdo municipal por parte del Consejo. Y posteriormente se expide un decreto de liquidación que contiene el presupuesto ya detallado. Entonces, ese proyecto de presupuesto es elaborado por la alcaldía y elaborado también por la Secretaría de Hacienda del municipio. Es lo mismo que hace acá el Gobierno Nacional Central. El presupuesto lo hace el gobierno con el ministro de Hacienda y lo presentan para que el Congreso de la República lo apruebe. Entonces allá llegan, lo peluquean, le dicen, no, mire, quítele esto, métale aquello. Una es la foto de cómo entra ese proyecto y otra la foto de cómo sale, como dicen en las redes sociales. Una cosa, o sea, como cuando pides por AliExpress y lo que te llega por AliExpress. Es más o menos así. No es la misma foto, ¿ok? Entonces tiende a sufrir una serie de modificaciones en el transcurso de esa aprobación. Y digamos que cuando se termina todo este proceso del ciclo del presupuesto, se entra a realizar lo que es la ejecución. Y esa ejecución implica dos actividades, que es la gestión del recaudo. ¿Por qué? Porque es que si usted no recauda impuestos, pues va a tener problemas, se va a ver a gatas para poder cumplir con eso que dijo que iba a gastar. Entonces, lo primero que tiene que hacer es mirar cómo va a incrementar ese recaudo dentro del municipio o el departamento. Y en segunda instancia, todo el tema de la contratación de los bienes y servicios contemplados. ¿Por qué? Porque ahí es en donde hay corrupción. Entonces, usted comienza a crear una gran cantidad de contratos a dedo, a los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de contratación, digamos que se le tiene que poner una lupa muy grande para evitar que los recursos se vayan a perder. ¿Listo? Entonces, básicamente con esto, digamos que la situación de cada municipio o sea, cada municipio es un mundo aparte, ¿sí? Cada municipio es muy particular. Y como lo veíamos la sesión pasada, pues tanto sus ingresos y gastos dependen de muchos factores, pero hay que tener en cuenta algunos elementos para la estructuración de un presupuesto que en la medida de lo posible pues pueda llegar a reflejar la realidad que vive ese municipio o ese departamento y que atienda lo mejor posible las necesidades de la población. En ese orden de ideas, digamos que tenemos aquí el presupuesto debe estar estructurado por programas o por planes de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que con el ánimo de tener un detalle de las actividades que se van a realizar con los recursos públicos dentro de cada programa o dentro de cada proyecto de inversión, eh, digamos que es bien importante tener ese presupuesto bien detallado y bien estructurado para poder tener con ese nivel de granularidad, poder decir, mire, vamos a necesitar tantos recursos públicos para poder ejecutar este programa o este proyecto de inversión. Y de esa manera poder establecer unos momentos de seguimiento y poder ir evaluando el desarrollo de ese proyecto. Es decir, se están cumpliendo las metas, vamos dentro del tiempo planeado, vamos dentro del presupuesto planeado, un poco como lo que no está pasando con el metro en Bogotá. Un metro en Bogotá que pues básicamente está estancado porque todavía no se sabe si va a ser subterráneo o elevado. Todavía hay dudas. Entonces el constructor chino está ahí como medio cruzado de brazos, dice, bueno, ¿y entonces qué, yo qué hago? ¿O empiezo a romper calles o empiezo a echar columnas para mandar el metro aéreo? Entonces está, ahí queda varado. Pero es precisamente por eso, porque no se tiene digamos que hay un lío ahí jurídico, egos,
¿Por qué? Porque pues Gustavo Petro, con toda la mejor intención del mundo, quiere dañarle el negocio a Enrique Peñalosa, que en donde lo que básicamente se ha hecho es crear un metro en donde ya sus amigos tienen todo el sector de desarrollo por donde va a pasar el metro, van a mandar ahí muchas urbanizaciones. Entonces, todo eso va a ser un polo de desarrollo, va a haber muchísima plata la que se va a mover por ahí y se espera que ese metro surta al, al, al Transmilenio y no al revés, que Transmilenio sea el que surta al metro. Entonces, digamos que el tema ahí está muy amarrado, pero esa es básicamente la temática de la problemática que se está viviendo. Otro aspecto bien importante dentro de estos presupuestos es que resulta ser muy importante tener un diagnóstico bien adecuado de la situación fiscal y económica del municipio. Por eso es que cuando ustedes van a votar, es tan importante, y ahorita que se vienen esas elecciones, es tan importante elegir a una persona que realmente sepa y que conozca el municipio, ¿sí? Porque es que a veces elegimos tan mal, pero tan mal, que porque, ay, no, es que yo crecí con él, es que él era buena gente. No, no tome esos criterios para elegir a un gobernante, porque el gobernante, eh, con toda esa cantidad de recursos que va a manejar, se le daña el corazón, ¿sí? Si la persona no tiene principios, si la persona no ha sido bien formada, bien educada, pues va a llegar es prácticamente a delinquir. Y eso es lo que no queremos, ¿ok? Entonces, es importante tener ese diagnóstico adecuado de la situación fiscal y económica de ese municipio. Para eso, la etapa de formulación de ese marco fiscal de mediano plazo es clave, resulta ser muy importante. En ese punto, digamos que hay que observar no solamente las cuentas del municipio, sino variables económicas y tendencias históricas. Eh, Tendencias son como proyecciones con base en esos datos históricos, proyecciones estadísticas que se hacen para mirar cuál es la tendencia o hacia dónde va en el futuro tal variable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va la variable del desempleo? ¿Va creciendo? ¿Va disminuyendo? De acuerdo con esos datos históricos, se proyecta esa tendencia de pronto al crecimiento, ¿sí? O de pronto, no, la tendencia ya va a la baja, entonces se empieza a mirar, eso pasa con todo, con la inflación, con todo tipo de impuestos, todo ese tipo de cosas se empiezan a evaluar y de las primeras herramientas que se tiene es medirlo por tendencias, ¿ok? Entonces, esas variables económicas y esas tendencias que hacen permiten hacer una estimación más adecuada, una estimación mucho más acertada de los ingresos que podría llegar a generar ese municipio. En tercer lugar, digamos que no es un secreto que la mayoría de municipios del país tienen una baja generación de ingresos, mientras que las demandas de programas sociales son muchas y más diversas. Si usted quiere mirar en dónde hay realmente pobreza, métase a su municipio y se va a dar cuenta el nivel de pobreza que hay allá. ¿Ok? Hay todo tipo de escasez de necesidades y a eso súmele el conflicto armado que acaba de pauperizar ese tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que analizar muy bien ese tipo de situaciones para poder determinar que eso que está inmerso dentro de ese presupuesto realmente va a ir orientado a suplir esas necesidades a nivel de programas sociales. Y no se trata de estar manteniendo y dar subsidios tras subsidios, sino que básicamente lo que se pretende es que hay que ayudar a las personas. Hay gente que realmente lo necesita, pero eso debe tener una fecha de vencimiento. ¿Ok? Eh, Ese diagnóstico de las necesidades sociales, digamos que debería ser el pilar para qué, para la formulación del presupuesto. Sucede que algunos de los proyectos que se proponen y se ejecutan, esos proyectos pueden tener una adecuada estructuración financiera, pero puede que lo tengo muy chévere en un estado financiero, con unas proyecciones, unas gráficas muy bonitas, todo muy bien estructurado, pero puede que eso no responda a lo que realmente necesita el municipio en materia de qué, en materia de bienestar social, ¿ok? Entonces, ese tipo de presupuestos, por eso, no solamente se centre en elegir bien a un alcalde o a un gobernador,
tiene que elegir bien a ese consejo municipal porque ellos son los que le van a aprobar o le van a rechazar ese tipo de presupuestos a esos mandatarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién es al que realmente estamos eligiendo, ¿ok? Entonces eso habrá que mirarlo de muy buena manera para poder evitar caer en problemas. En cuarto lugar, digamos que el conocimiento del marco legal y de las metodologías detalladas para la elaboración de ese presupuesto es vital. Ese presupuesto no lo puede llegar a hacer cualquiera. Tiene que ser una persona que conozca el municipio, que conozca la normativa, porque si no van a cometer problemas. Ese presupuesto lo van a echar abajo porque va viciado y se va a demorar más en ejecutar las obras. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí es muy interesante o muy recomendable tener en cuenta lo que son las guías y los documentos reseñados, esas guías y esos documentos. ¿Qué hacen? Le proporcionan a esos mandatarios la información necesaria para qué? Para estructurar ese presupuesto. Y hay unas entidades puntuales como la Dirección Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, perdón, esas áreas, esos estamentos cuentan con áreas de apoyo en ese tipo de actividades, cómo se deben elaborar los presupuestos. Entonces, si de pronto un alcalde no tiene claro el tema, pues le pide ayuda a la Dirección Nacional de Planeación o al Ministerio de Hacienda para que le den pauta sobre cómo empezar a estructurar un presupuesto. ¿Okay? Y en quinto lugar, es bien importante tener en cuenta el origen de los ingresos con los que cuenta el municipio. Por ejemplo, si en un municipio hay una participación alta de las transferencias en comparación con los recursos propios, que era lo que veíamos más o menos con Garzón Huila, puede que haya restricciones para el uso de los recursos en necesidades que no estén específicamente dentro de las que se estipulan para las transferencias. ¿Ok? Y asimismo, si se tienen en cuenta que los gastos en funcionamiento deben financiarse con recursos de libre destinación y una baja participación de ese tipo de recursos de libre destinación, ¿qué podría llegar a ser? Podría llegar a reflejarse en que haya menos dinero disponible para inversión, aparte de los de las transferencias, volviendo ese tipo de situaciones, vuelve a la entidad dependiente única y exclusivamente de las transferencias de la nación para realizar sus proyectos. Es muchísimo más difícil. Si usted tiene, y perdóneme, me voy a devolver a estas diapositivas en donde hacíamos el análisis de los gastos, simplemente para entender ese concepto. Eh, bueno, estos son los ingresos y los gastos. Entonces, mire que, perdón, a nivel de ingresos, el grueso, por ejemplo, de Garzón, el 58% son transferencias de la nación. Depende más de la mitad de sus recursos del gobierno nacional central. Y eso le impide poder desarrollar proyectos propios, porque tal y como les decía anteriormente, las transferencias van directamente a educación y a salud. Por ahí un 10% es lo que puede utilizar de esas transferencias para otro tipo de proyectos, pero eso a la larga no le alcanza, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, lo que tienen que hacer los municipios es mirar cómo estructuran mejor ese recaudo para incrementarlo y tener unos gastos mucho más racionalizados, ¿ok? Esto simplemente era ahí un paréntesis como para poder tener más claro el tema que estamos hablando. Y entonces, después de haber visto estos componentes acerca del ciclo presupuestal, eh, digamos, ya ahí puede surgir una pregunta y es cómo se pueden usar los recursos que llegan al municipio. Pues básicamente esos recursos que llegan al municipio para poder hacer o dar respuesta a esa pregunta, básicamente vamos a tener que analizar lo que es la relación entre la nación y el municipio. ¿Por qué hay que analizar esa relación? Porque usted mira, pero ¿cómo así? Si yo ya tengo, yo como municipio ya tengo el presupuesto, yo ya tengo todo organizado, me esforcé en estructurar un presupuesto amplio, un presupuesto robusto o un presupuesto que va orientado a suplir las necesidades de la gente, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo ahora que relacionarme de alguna manera con la nación? Sucede que la ejecución del presupuesto, específicamente en el rubro de inversión,
esa ejecución de ese presupuesto de inversión está relacionada no solamente con lo que está inmerso en el plan de desarrollo del municipio, sino también con líneas generales de política económica y social que son del orden nacional. Por eso es normal encontrar metas comunes entre la nación y el municipio, como por ejemplo mejorar la educación, aumentar la cobertura en salud, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, ese sistema presupuestal cuenta con varias herramientas mediante las cuales los municipios reciben recursos del gobierno central y pueden cofinanciar proyectos de inversión. Entonces, a continuación, digamos que se discuten esas herramientas con algunos ejemplos dependiendo del sector económico al que se puede llegar a orientar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que habla específicamente acerca de el sistema general de participaciones. Entonces, digamos que, ¿cómo se pueden usar los recursos que llegan al municipio? Entonces, digamos que frente a ese sistema general de participaciones, y como lo hemos venido viendo en otras diapositivas, eh, un tipo de ingresos para los municipios son esas transferencias por parte de la nación. Y esas transferencias se canalizan a través del sistema general de participaciones. ¿Ok? Ese tipo de dineros se destinan básicamente a sector educativo, sector salud, agua potable y saneamiento básico, a inversiones con propósito general y asignaciones especiales. Entonces, mire que para educación se va el 55%, para salud el 22%, para inversiones con propósito general un 10%. Es que miren nomás, aquí entre estos dos, entre educación y salud, ya se fue las 3/4 partes del presupuesto. Entonces queda un 10% para inversiones con propósito general, un 10% para temas de agua y saneamiento y un 3% para temas de asignaciones especiales. Entonces, aquí es bien importante destacar que el Departamento Nacional de Planeación tiene a disposición de los municipios, es decir, los municipios pueden acudir a la Dirección Nacional de Planeación y allá van a encontrar el sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales, o más conocido como el SICODIS. Ese SICODIS contiene información tanto agrupada como detallada de las distribuciones de los recursos de ese sistema general de participaciones y del sistema general de regalías. ¿Ok? Sucede que el sistema, ese sistema de información, el SICODIS, permite realizar consultas de cada municipio mostrando los recursos que le son distribuidos por cada vigencia y con la información por sector. ¿Para qué? Para que usted tenga esa información histórica y pueda empezar a desarrollar las tendencias en cada uno de esos sectores. Pueden mirar, bueno, esto está creciendo, este va cayendo, tengo que meterle más inversión acá, puedo echar mano de este sector que no está utilizando tanto, etcétera, etcétera. Con eso, la administración municipal cuenta con esos datos detallados de los recursos que le son proporcionados tanto por el Sistema General de Participaciones como por el Sistema General de Regalías. ¿Okay? Sucede que el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones es realizado por la entidad nacional correspondiente según el sector. Entonces, por ejemplo, digamos que el Ministerio de Educación, ¿sí? Pues se encarga de girar los recursos para las transferencias al sector de la educación, el Ministerio de Salud para el tema de salud, el Ministerio de Vivienda para temas de agua potable y de saneamiento básico, el Ministerio de Hacienda para temas de asignaciones especiales. Y una vez esos recursos han sido transferidos, los recursos quedan incorporados dentro del presupuesto municipal. ¿Ok? Entonces, esos recursos del Sistema General de Participaciones en Educación se pueden utilizar en las siguientes actividades. Primero, en el pago de personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas en temas de contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. B, construcción de infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas.
Tercero, en la provisión de la canasta educativa. Y por último, en actividades destinadas ¿a qué? A mantener, evaluar y promover esa calidad educativa. ¿Por qué? Porque es que si usted no tiene un sistema que sea capaz de mantenerse en el tiempo con estándares altos de calidad, pues no le va a servir de mucho. Y esa plática básicamente se va a perder. Entonces, el ministerio tiene que decirle, oiga, señor municipio de Garzón Huila, yo a usted le voy a transferir tantos millones o tantos billones de pesos y usted va a tener que invertir eso en educación y los puede invertir en esos 4 ítems, pero también tiene que dictaminar o generar una serie de indicadores que le permitan evaluar si ese tema en educación en ese municipio va creciendo o va decreciendo. ¿Ok? Eh, digamos que aquí ya viene otro, bueno, en el sector de la salud, los recursos del Sistema General de Participaciones se pueden utilizar en temas de financiación del régimen subsidiado de salud. Es decir, recuerden que hay un régimen contributivo y un régimen subsidiado. El contributivo es el que todos los que estamos nos descuentan y hacemos aportes de nuestra nómina a la salud, pues digamos que de alguna manera estamos ayudando a sostener el sistema de salud en el país. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede aportar. Entonces, básicamente, ese sistema subsidiado de salud es el que va vía transferencias a través del Sistema General de Participaciones, va a ese rubro destinado a salud para que ese municipio tenga cómo subsidiar la salud a las personas que no tienen acceso al sistema contributivo. También para el tema de prestación del servicio de salud a la población de bajos recursos no cubierta por el régimen subsidiado y a temas de acciones de salud pública. En temas del sector de agua y saneamiento, este tiene recursos para subsidios a la población de los estratos 1, 2 y 3, que esto está mal, reitero, utilizar como indicador diferencial el estrato nos ha mostrado que no es una buena regla. ¿Por qué? Porque en barrios de estrato 1, 2 y 3, allá hay personas que no necesitan o no deberían estar disfrutando de los subsidios. ¿Ok? Eso hay que hacerlo con base en el SISBEN. Lo que pasa es que demanda mucho más recursos, demanda una infraestructura mucho más amplia y robusta para poder dictaminar realmente quién del estrato 1 pertenece a un SISBEN 1, 2 o 3 y a ellos es a los que les va a llegar el subsidio. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo hacemos si en una casa de inquilinato hay personas que pertenecen al SISBEN 1, 2 y 3, pero también hay personas que pertenecen al SISBEN 4, 5 y 6? Entonces, pues digamos que ahí habrá que empezar a mirar. Bueno, y el agua es solamente se tiene un registro y por ahí se surte el agua a todas las familias. Entonces, pues bien difícil, ¿sí? Digamos que esa es la minucia que no se ha logrado todavía implementar dentro de los estamentos gubernamentales y es lo que ha hecho que todavía personas que no merecen subsidios lo estén disfrutando. Y también esos recursos que van orientados al sector de agua y saneamiento se pueden invertir en temas de infraestructura, equipos, macro y micromedición, es decir, los estudios y o diseños para la instalación de medidores en fuentes de abastecimiento y en sitios de consumo, cálculo de agua no contabilizada, es decir, la diferencia entre el agua suministrada y el agua facturada en los municipios. Eso también tiene una contabilidad. El agua tiene contabilidad. Entonces hay que hacer ese tipo de análisis. Se puede destinar también a temas de fortalecimiento institucional de las entidades del sector de agua potable y saneamiento en esquemas regionales de abastecimiento del servicio y pagos de deuda. Pero es muy poco lo que se destina para esto. ¿Ok? Entonces, tampoco es que uno pueda decir, ay, bueno, voy a distribuir toda la plata y no se puede porque solamente es un rubro específico. Y en tema de inversiones de propósito general, estos recursos se pueden orientar hacia diversos sectores de inversión como temas de servicios públicos, de vivienda, sector agropecuario, transporte, ambiental, centros de reclusión, recreación y deporte, cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo,
atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia, restaurantes escolares y empleo. Y viene también todo lo que tiene que ver con las asignaciones especiales, que son aquellas que se distribuyen en municipios con ribera en el río Magdalena, alimentación escolar, resguardos indígenas legalmente constituidos y Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales denominado el FONPET. Esos recursos se destinan el 12% para alimentación escolar, el 13% para resguardos indígenas, el 73% para el FONPET y el 2% para municipios con ribera en el río Magdalena. Con base en esto, ¿en dónde usted considera que puede haber más corrupción? En la salud. En la salud. ¿Por qué consideras que en la salud, o sea, en este sector? No importa, aquí estamos es para complementarnos, no te preocupes. Pues, digamos, en salud y educación más que todo, ¿no? Sí, porque pues, en las noticias que escucha más en los últimos tiempos, que dicen, ejemplo, se robaron la alimentación en tal departamento para tantos estudiantes. Se robaron la construcción de tal hospital. Sí, pues, Sí. de pronto, pues, ya que pues, muchos alcaldes y eso, pues, cogen esos dineros que digámoslo así, son como más fáciles de, de, de sustraer para fines de otras cosas que ellos tengan en su plan. Ok, pero imagínate que vamos a ponernos en el sector de los malos, vamos a ser ladrones, bueno, perdón, políticos. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo tenemos toda esta plata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quedarnos con la mitad de ese dinero? ¿Tú te irías por el lado de la educación y de la salud, que son los rubros más grandes, pero son los más vigilados? ¿O te irías por unos que pasen más de agache, que no tengan tanta vigilancia, que no tengan tanto control? Pues es complejo, ¿no? Realmente, pues, sí, pues en ese punto sí se iría por como los menos puestos en atención, como que no sean tan visibles, ¿no? Claro. Sí, algo que tienda a pasar más desapercibido que cualquier otra cosa. En ese orden de ideas, yo me iría por las inversiones de propósito general, porque hay tanta diversidad en la que se puede invertir que esto puede pasar de agache y ahí es en donde yo puedo cometer la mayor cantidad de desfalcos. ¿Ok? Mire todo lo que tengo para invertir. Entonces yo ahí puedo crear una serie de contratos, una serie de cosas que vamos a hacer y vamos a quitar y vamos a poner, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde se concentra la mayor cantidad de corrupción. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto a nivel digamos que lo que más hace ruido es casi siempre temas de corrupción como tú lo mencionabas, en temas de educación y en temas de salud, pues los otros pasan de agache, ¿sí? Porque son cifras de pronto que son muy pequeñas, pero que no, a las cuales no se les hace tanta vigilancia. Entonces yo le pondría el 100% de atención a estas inversiones de propósito general, que sé que por ahí es por donde se pueden dispersar más o perder con mayor facilidad los recursos que se le asignan a, a un municipio. ¿Ok? Luego de esto, entonces viene lo que es el sistema general de regalías. Ya hablamos del sistema general de participaciones, ahora acerca del sistema general de regalías. Este sistema general de regalías es otro tipo de ingresos que provienen de la nación, ¿ok? Esos otros ingresos son básicamente los recursos que provienen de las regalías. Y como se explicó anteriormente, estos son dineros que recibe el Estado como compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables. Entonces, los recursos de regalías no se incorporan dentro del presupuesto del municipio, sino se deben llevar por aparte, ¿ok?
porque no es constante, eso no es que todos los años vaya a llegar la misma cantidad de plata, va atado mucho al nivel de explotación de esos recursos naturales. Y además, ese sistema general de regalías, su periodicidad es cada 2 años, es bienal, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que se tiene es la distribución de los dineros de ese sistema general de regalías. Y eso se canaliza a través de unos fondos regionales, ¿ok? Sucede que los recursos se manejan por medio de varios fondos, que digamos que esos fondos básicamente son cuentas mediante las cuales se administran esos recursos, dependiendo de ciertos objetivos. Entonces, digamos que ahí lo primero que tenemos es el Fondo de Desarrollo Regional, este FDR. Ese Fondo de Desarrollo Regional, que es el grueso, el 62% de todo el sistema general de regalías, ese Fondo de Desarrollo Regional tiene por objetivo mejorar la competitividad de la economía y promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de ese municipio mediante la financiación de proyectos regionales. Entonces, esos recursos que vienen canalizados a través de ese Fondo de Desarrollo Regional se distribuyen entre departamentos, incluyendo a Bogotá, atendiendo a criterios de ¿qué? De cantidad de población y de pobreza relativa. Entonces veíamos en la sesión pasada que había unos municipios que les daban más por regalías que lo que le daban a las ciudades grandes. Y es precisamente porque se hace ese comparativo entre el nivel de población versus la población relativa. Dependiendo de eso, el que mayor indicador tenga frente a ese cálculo, se le va a transferir más recursos vía este Fondo de Desarrollo Regional. Luego viene el Fondo de Compensación Regional, que es el FCR, que está inmerso dentro de este 62%. Ese Fondo de Compensación Regional, digamos que se destina básicamente a la financiación de proyectos en los municipios del país, con mayor focalización en los municipios más pobres, en los municipios con prioridad en zonas de frontera y de periferia. Luego viene lo que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es este, FCTEL, que es este 10%. ¿Sí? Digamos que ese FCTEL, su objetivo es aumentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en las regiones, que eso no se da. Eso desafortunadamente está ahí quieto, es una plática que básicamente se pierde, por no decir que se la roban completo. Luego viene lo que es el FONPET, que es este 7% que tenemos acá. Ese FONPET, como lo decía, es el Fondo de Ahorro Pensional Territorial y su objetivo es contribuir al pago de las pensiones que esas entidades territoriales tienen a su cargo. Las personas que se han graduado, personas que se han pensionado de la gobernación, personas que se han pensionado de las alcaldías, etcétera, etcétera. Luego viene el famoso Fondo de Ahorro y Estabilización. Ese Fondo de Ahorro y Estabilización, que se conoce por sus siglas FAE, esos recursos salen de lo restante, de lo que queda después de la distribución en los fondos y tiene como objetivo generar un ahorro en momentos en que los ingresos por regalías crecen, así como estabilizar los gastos en momentos en que las regalías decrecen. Esos dineros del Sistema General de Regalías son distribuidos de la siguiente manera. Para funcionamiento del Sistema General de Regalías, el sistema de monitoreo, seguimiento y control y evaluación del Sistema General de Regalías, para todo el tema de fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento y cartografía geológica de todo lo que tiene que ver con el subsuelo y con proyectos de inversión en municipios ribereños del Magdalena y todo lo que tiene que ver con el tema del canal del dique, que es lo que se desborda siempre cuando el río Cauca y el Magdalena se desbordan, es precisamente porque ese canal del dique digamos, se rompe, ¿ok? Digamos que eso es lo primero, esos dineros del Sistema General de Regalías se distribuyen para esos temas de funcionamiento, también van para el Fondo de Ahorro Pensional Territorial, el FONPET, para el FCTEL, que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y para
unas asignaciones directas, que son estas naranjas que tenemos acá, que son el 15%, esas asignaciones directas a los municipios que son productores o por los cuales se transportan los recursos naturales no renovables. O sea, puede que usted, que en su municipio no haya petróleo, pero si por ahí pasa un tubo, pasa camiones cargados, eso le compete a usted como municipio recibir parte de ese sistema general de regalías. Y luego viene el Fondo de Desarrollo Regional, el famoso FDR, y el Fondo de Compensación Regional, el FCR. ¿Listo? Digamos que hay unas herramientas y unos mecanismos para lograr una administración transparente, porque es que hemos hablado acá de corrupción, de que se roban la plata y todo ese tipo de cosas, pero existen herramientas, porque es que esto que estamos hablando, esto no es nuevo, esto viene desde hace muchos años atrás. Entonces aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la transparencia en la administración municipal. Y esa transparencia en esa administración municipal, eso nos importa a todos, ¿sí? Tanto ciudadanos como funcionarios públicos. ¿Qué nos importa? Que los recursos del municipio se administren de forma transparente. Para poder alcanzar esa meta de tener ese nivel o tener unos niveles buenos de transparencia, digamos que es importante entender las maneras en las cuales se malversan los fondos públicos y también conocer los mecanismos con los que se pueden combatir esos comportamientos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es explicar cuáles son actos de corrupción, cuáles son esos actos de corrupción más comunes y cómo poder atacarlos, cómo poder contrarrestarlos por medio de qué? De la participación ciudadana, por un lado, y desde las entidades de control del Estado, por el otro. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas y mecanismos para lograr una administración transparente? La primera, los riesgos de corrupción. La segunda, la participación ciudadana. Y la tercera, la vinculación de las entidades de control. Entonces, miremos el primero, que son los riesgos de corrupción. Esos riesgos de corrupción, digamos que en el manejo de los recursos públicos, siempre eso va de la mano, eso va inmerso en el ADN de la actividad pública, es que vayan posibles actos de corrupción. Y una definición de corrupción es el uso del poder, ¿para qué? Para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. Entonces, no solamente es que se lo robe el alcalde, el gobernador, el consejo, etcétera, sino que yo también puedo hacerle favores porque tengo intereses creados, porque las personas me apoyaron en la campaña, me dieron plata para la campaña, etcétera, etcétera. Entonces estoy favoreciendo a los privados. Esos actos de corrupción se caracterizan básicamente por el abuso del poder, que puede ser poder público o privado, y las ganancias o los beneficios obtenidos a través de esas prácticas corruptas pueden ser personales o para un tercero, y no siempre son ganancias monetarias, ¿ok? Entonces, les pueden dar un contrato, les pueden dar una licencia, etcétera, etcétera. En Colombia, los actos de corrupción presentan unas cifras cada vez más preocupantes. ¿Por qué? Porque va creciendo la corrupción. Hay un indicador, se llama el índice de percepción de corrupción, lo pueden encontrar como el IPC, eso se hace cada año. Ese índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que es la entidad que lo elabora, indica que ese índice de transparencia llegó a 36 puntos de un máximo de 100 en Colombia. Entonces, ¿eso qué indica? Que el país está en el puesto 99 entre 180 países que hacen parte de la medición. Y nótese, usted mire, simplemente haga ese ejercicio, mire que en todos esos rankings en los que miden a Colombia, nosotros siempre estamos por ahí en la mitad, chapaleando ahí en la mitad. Ni subimos mucho hacia los mejores, ni descendemos tanto hacia los peores. Ahí en la mitad nos mantenemos y esa es una buena estrategia, ¿sí? Porque si usted se mantiene ahí en la mitad, van a mirar siempre a los los que implementan unas buenas prácticas anticorrupción y los que no tienen nada de prácticas que frenen la corrupción. Entonces siempre van a mirar o a los más bajos o a los más altos. En la mitad tiende a pasar desapercibido y va a darse cuenta usted que
Colombia, en casi todos los indicadores, está en la mitad. Casi nunca se sale de esa mitad. ¿Por qué? Porque no quiere ser muy visible, ni por lo malo ni por lo bueno, sino ahí mantiene, como decimos, ese nadadito de perro. ¿Ok? Entonces, estamos en el puesto 99 entre 180 países que, digamos que hacen parte de esa medición de corrupción. Y de acuerdo con, hay una entidad que se llama De Justicia y Fe Desarrollo, que son centros de pensamiento, los delitos asociados a las formas de corrupción más frecuentes son los siguientes. Cohecho por dar o por ofrecer. Consiste en dar u ofrecer dinero u otra utilidad a un servidor público por un acto que debe ejercer en desempeño de sus funciones. Eso se llama cohecho impropio. Por retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes. Por ejemplo, en un proceso de licitación, el funcionario a cargo recibe regalos por parte de un particular que está entre los proponentes de la licitación. Pues ahí ya se configura el cohecho por dar u ofrecer. Omisión del agente retenedor o recaudador. Consiste en que el agente de retención o autorretención de impuestos no los transfiere al Estado. Eso es omisión. Por ejemplo, una exnotaria fue sentenciada por no consignar a la respectiva seccional de la DIAN el dinero por conceptos de retención en la fuente en transacciones realizadas en la notaría. Imagínense un notario, ¿ah? Metido en esto, un notario que al igual que nosotros como contadores damos fe pública. Entonces imagínense hacia dónde vamos. Concusión. Consiste en que un servidor público induzca a alguien a darle o prometerle dinero u otra utilidad al mismo servidor o a un tercero. Podría darse también cuando se solicita un pago mayor que el debido por la realización de las funciones propias del cargo. Por ejemplo, si en un proceso de licitación el funcionario público encargado pide al proponente una suma de dinero por realizar el proceso. Peculado por apropiación, este es como el que más se escucha. Consiste en que un servidor público se apropia, ya sea en su beneficio o en el de un tercero, de bienes del Estado o bienes de particulares que son administrados por el Estado, como la mamá de Duque, que se apropiaba de esos bienes incautados a la mafia y que eran para crear jardines o cosas de beneficencia, pues podrá tener un muy buen propósito, pero el hecho es que está cometiendo un peculado por apropiación y eso se castiga. Por ejemplo, un funcionario que tiene a su cargo un programa de subsidios los otorga sin que los beneficiarios cumplan los requisitos para hacerlo. Por eso es que usted ve gente que no debería estar en listas del CISBEN, en listas de subsidios, etcétera, etcétera, porque hay peculado por apropiación. Estos son ejemplos, bueno, son ejemplos de crímenes que junto con otros del mismo tipo están descritos en el Código Penal. ¿Ok? Eso es penal, ¿listo? También existen una serie de conductas que significan un riesgo de corrupción, como las disciplinarias que se encuentran dentro del Código Disciplinario, las fiscales que se derivan de las que hemos hablado, o de un mal manejo de los recursos y que generan un detrimento patrimonial ¿para quién? Para el Estado. Y de esa manera, como parte de la política anticorrupción del Estado, digamos que se han desarrollado una serie de lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción en las entidades públicas que incluyen una serie de procesos para identificar, valorar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción y su resultado es un mapa de riesgos que debe ser publicado anualmente por cada entidad pública. Eso es de los riesgos de corrupción. Ahora miremos la participación ciudadana. La participación ciudadana, digamos que es necesaria en la construcción de un presupuesto que esté acorde con la realidad social y económica del municipio. En ese orden de ideas, digamos que la ley 1757 del 2015, en lo que corresponde puntualmente a la participación en la formulación del presupuesto, dice que los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigencia y en la fiscalización de la gestión de los recursos públicos.
Y además también dice que los gobiernos de los entes territoriales previstos en la Constitución y la ley podrán realizar ejercicios de presupuesto participativo en los que se defina de manera participativa la orientación de un porcentaje de los ingresos municipales que las autoridades correspondientes definirán autónomamente en consonancia con los objetivos y metas del plan de desarrollo. Entonces, digamos ahí que con el fin de dar cumplimiento a esos lineamientos, pues se han establecido una serie de mecanismos de participación de diversa índole por parte de algunos municipios. Por ejemplo, en Medellín se aplica una metodología basada en 4 fases para lograr una planeación participativa del desarrollo local. ¿Cuáles son? Entonces aquí tenemos el primer aspecto, una planeación participativa. En segundo aspecto, una priorización participativa. En tercero, la ejecución. Y en cuarto, el seguimiento. Miremos cada una de ellas. ¿Qué es la planeación participativa? Es básicamente llegar a unos acuerdos con los actores del territorio mediante la conformación de ¿qué? De unos consejos comunales y con una estrategia de diálogos sociales. Luego viene lo que es la priorización participativa. Digamos que de los proyectos prioritarios a ser financiados, entonces, digamos que por parte de la ciudadanía, de esos proyectos prioritarios a ser financiados, se refleja en el correspondiente POAJ, ¿ok? ¿De acuerdo a qué? A la disponibilidad de recursos. Entonces, se tiene en cuenta esa priorización y se destinan los recursos de una manera mucho más inmediata para un sector de la población o para un proyecto específico que para otro. Luego se hace lo que es la ejecución, que es básicamente el control social por parte de quién. Como estamos en el sector de la participación ciudadana, pues será un control social que se ejerce desde la comunidad. Y en cuarto lugar, el seguimiento, que son una serie de, como lo dice la etapa en la que estamos, son procesos de seguimiento, procesos de monitoreo y de control, de acuerdo a sistemas de seguimiento implementados por quién, por la misma administración local. Esto es algo que pasa en Medellín. Otros municipios implementan estrategias basadas en este mismo modelo, aunque depende también del tamaño y de la capacidad institucional de esos municipios. De esa misma manera, el gobierno, digamos que ha definido una serie de lineamientos para que el proceso pueda ser llevado a cabo por medios electrónicos y eso pues digamos que busca facilitar lo que es la participación ciudadana. ¿Listo? Y, bueno, digamos que continuando con la participación ciudadana, eh, digamos que además de la participación puntual en temas presupuestales, hay una serie de mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede llegar a participar en las decisiones de esas entidades territoriales. Digamos que para eso está la ley 1757 del año 2015, que estipula, no sé en qué artículos, pero digamos que dentro de esa ley se indica que las administraciones deben designar a las secretarías para establecer un sistema de participación. Y además se establecen unos derechos ciudadanos frente a unos procesos de participación. Entonces, digamos que aquí se dice que se puede participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y realizar un control político. Debe ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana. En el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo, recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación, y quinto, recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión pública y de las políticas públicas. ¿Ok? De esa manera, digamos que se estipulan también una serie de deberes ciudadanos que son propios al proceso de participación. Entonces, digamos que aquí tenemos lo que es informarse sobre aspectos de interés público sobre los cuales pretenden promover discusiones públicas sobre aquellos sometidos a discusión por las autoridades públicas o sobre aquellos que dispongan las instancias que integran la oferta institucional de instancias de participación ciudadana.
respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana. Y tercero, para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes integran y o a las comunidades a las que representan las discusiones y decisiones adoptadas. ¿Ok? Luego, ya viendo el último ítem, que es entidades de control, pues digamos que a nivel nacional y municipal existen varias entidades que tienen unas funciones relacionadas con el control fiscal, pero también con el control disciplinario de esas actuaciones de los funcionarios públicos. Y esas entidades de control se pueden agrupar en las siguientes categorías, que son control con enfoque disciplinario. Ese control es realizado por el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, que está conformada por la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como las personerías municipales y distritales a nivel territorial, representadas por quién, por un personero. Esas funciones del Ministerio Público son la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas. Y en ese sentido, su enfoque es más de tipo disciplinario, es decir, se ocupa de vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos respecto al cumplimiento de la ley, de sus funciones y de que su actuar sea conforme a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la expedición de una resolución municipal sin el cumplimiento de los requisitos de ley o que vaya en contra de los derechos de los ciudadanos, eso podría dar pie para una investigación por parte de la personería municipal. Eh, Otra de esas entidades puede ser, digamos que este es un control con enfoque disciplinario, ahora un control con enfoque fiscal. Entonces, ese control es realizado básicamente por las Contralorías. En el nivel nacional está la Contraloría General de la República y existen además las Contralorías territoriales que no dependen directamente de la Contraloría General y se clasifican en grandes, medianas, pequeñas y especiales. Las funciones de esas entidades son la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. De esa forma, los controles ejercidos por estas entidades están más orientados hacia el correcto uso de los recursos públicos. Por ejemplo, la celebración de un convenio que implique inversión de recursos entre entidades públicas para la ejecución de un programa y en el cual no se cumpla el objetivo del mismo. Puede ser objeto de investigación por parte de la Contraloría, dado que se habrían invertido recursos públicos sin un beneficio para la población. Entonces, bueno, están aquí las veedurías. En el caso del Distrito Capital de Bogotá, existe lo que se conoce como la Veeduría Distrital, que es un órgano de control y vigilancia de la administración en todo lo concerniente a la gestión administrativa de la ciudad. Y asimismo, en varios municipios se han conformado mecanismos de participación llamados veedurías ciudadanas, que están enmarcadas en lo dispuesto en la Ley 850 de 2013 y que reciben apoyo de entidades públicas. Esas entidades pueden ser constituidas por los ciudadanos o por organizaciones civiles. Y tenemos la auditoría, que es la auditoría, la realiza la Auditoría General de la República, que es una entidad que ejerce la vigilancia del control fiscal, que ejerce la Contraloría General de la República. Y además de esas entidades, el Consejo Municipal tiene entre sus funciones la de ejercer control a la administración municipal y para ello puede hacer citaciones a los funcionarios respectivos e incluso al personero y al contralor. ¿Ok? Entonces eso era todo lo que teníamos por este componente. Ya para la próxima sesión vamos a abordar otra temática también interesante que va a ir muy orientada al tema de analizar esa posible reforma tributaria para los impuestos territoriales. ¿Ok? Se está pensando en hacer una muy buena reestructuración, pero pues también, como todo, tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. ¿Ok? Entonces, no sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto. Hola Héctor, hola Freddy y Dayan, ¿cómo van? Freddy sí estaba desde hace rato. Freddy, ¿tienes Hola, ¿tienes la manito levantada? sí señor. Cuéntanos. Pues profe, a base del taller tenía unas pequeñas preguntas. Sí, cuéntame.
Bueno, pues yo mirando aquí el ejemplo pues, del formulario, ¿sí? Vehicular de Bogotá, lo llenamos normalmente, listo. Dice que reconocimiento de cada uno de los ítems, hay que describir cada ítem del Bueno, formulario. básicamente son los ítems que tienen que ver con la liquidación. No me interesa el nombre. Nombre corresponde a la persona o a la persona natural o jurídica que... No, eso no es necesario. Lo que sí es importante es describir aquellos campos que tienen injerencia en la liquidación de ese impuesto. Eso es lo que me interesa. O sea que dice que avalúo comercial del vehículo, el B, Exacto. impuesto sobre el vehículo automotores y B, descuento DM, impuesto a cargo, FU, sanciones, Sí, DS, ¿sí? Y todos esos ítems, ¿sí? Eso sería del punto 2 y el punto 1. exactamente. Y este tercer punto aplique conceptos tributarios para el reconocimiento de cada uno de los ítems que se mencionen en el formato. Entonces, ahí digamos que conceptos tributarios podría ser, ¿cuál es el sujeto activo del impuesto de vehículos? El sujeto activo del impuesto al vehículo, Sí. el valor a pagar será, o no entiendo No, realmente, ¿no? ok, el sujeto activo es quien cobra ese impuesto. En este caso, la La alcaldía de alcaldía Bogotá de Bogotá. o la gobernación. ¿Sí? El sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo? Nosotros los contribuyentes. ¿Sí? ¿Cuál es la tarifa? Digamos que son 5 componentes los que hacen parte de los impuestos. El sujeto activo, es decir, quien lo cobra, el sujeto pasivo, quien lo paga, está la tarifa, está el hecho generador y están se me olvida el último. Bueno, ustedes los consultan, cuáles son los 5 componentes de los impuestos y sobre esos 5 es que van a dar la explicación, porque es allá donde versa la liquidación de ese impuesto. ¿Ok? Listo, profe. Entonces, ahí es como la definición de cada uno. ¿Cómo, perdona? Es que no te escuché muy bien, perdón. Profe, buenas noches, perdón. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. O sea, en ese punto hay que poner como la definición de cada uno de ellos y ya, ¿sí? Sí, la definición y el ejemplo. Entonces, que me Ok, digan, porque es que si me definen solamente, sujeto activo es aquel que no sé qué. Entonces, en este caso es fulano de tal. El sujeto pasivo significa esto y en este caso el sujeto pasivo es fulano de tal. Y así sucesivamente. Son 5 ítems. listo, profe, sí, señor. Ok, bien. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Pues no es más por ahora, entonces estén muy atentos. Voy a tratar de publicar el examen el sábado, pero si no, sale el domingo desde temprano, desde las 00 horas, va a estar publicado hasta las 23:59, ¿listo? Para que lo tengan presente y lo puedan desarrollar. Bien, y la entrega de la actividad para este domingo también hasta las 23:59 de la noche. Listo, profe, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien.